Molesto se retiró anticipadamente el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, de la reunión convocada por el presidente Sebastián Piñera para zanjar el debate sobre el salario mínimo. El timonel se retiró de la moneda por la presencia del diputado Joaquín Godoy, quien lo había comparado con Girardi y el clientelismo. Bueno, queremos conversar sobre esta situación que lamentablemente ha empañado, claro, la discusión sobre el salario mínimo, y para eso nos acompaña el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mirna. Feliz de poder conversar de estos temas. Bueno, senador, cuéntenos, ya no había ido el senador Carlos Larraín al encuentro del partido este fin de semana, importante encuentro por lo demás, molesto con algunas discrepancias que ha tenido con el partido, su partido, con la UDI, y ahora se produce este hecho. ¿Cuánto daña básicamente al gobierno? A ver, yo considero que son episodios muy menores, son tormentas en un vaso de agua, porque no tienen ninguna significación ni repercusión profunda, no son temas de fondo, son cuestiones que tienen que ver con cosas personales o de otra naturaleza, y claro, causan daño, porque al final la gente se deja llevar por las imágenes, no fue a la reunión de la UDI, se retiró de una reunión con el presidente de la República, todo eso genera una imagen obviamente negativa. Además, es una manera en donde los ciudadanos dicen cómo se comportan los dirigentes políticos, y nos meten a todos en un mismo saco, y por cierto no en un saco positivo. Pero en lo de fondo las cosas siguen igual. Afortunadamente se están conversando al interior del gobierno estos proyectos, y ojalá que tengamos un proyecto de salario mínimo adecuado a las necesidades del país, tanto por la demanda que hay de la gente de tener un mejor sueldo, cuanto por las restricciones que hay, sin caer en un populismo, de que nosotros no podemos simplemente subir por decreto el salario mínimo sin que esto pueda causar daño, si acaso se hace en forma indefinida. Ese equilibrio es el que espero el presidente pueda, ahora en la discusión que empieza mañana en la Cámara de Diputados, recoger, tal vez haciendo un esfuerzo adicional al que se ha hecho y buscando un sistema escalonado que en forma institucional vaya dando origen a un sueldo mínimo que no sea materia de discusión todos los años, sino que se vaya configurando con las variables de desarrollo económico que tengamos a la vista. Senador, pero Carlos Larraín es un hombre que no es un aparecido en política, o sea, un hombre que ya tiene su experiencia, y por lo tanto uno podría leer de esta reacción, claro, quizás visceral, pero también una acumulación de tensiones que se han ido generando, que esta vez, claro, tuvo su eje fundamental con el diputado Joaquín Godoy, quien lo había acusado duramente, ¿no es cierto?, en una oportunidad, pero también con sus diferencias con la UDI. Por eso le pregunto, es decir, ¿cuánto de esto tiene que ver con problemas no resueltos hasta ahora entre la UDI y Renovación Nacional? Yo creo que efectivamente hay problemas no resueltos. Hay problemas que todavía persisten, tanto en la relación de la UDI con Renovación, o de ambos con el gobierno, o al interior de los partidos, porque el problema con Joaquín Godoy es un diputado de Renovación con su presidente, por una manera de actuar el presidente y por juicios personales que emitió Joaquín Godoy. En la relación de los partidos, yo creo que más que tener diferencias muy sustantivas, lo que yo creo que hay, y lo he reclamado y lo volví a reclamar en el Consejo de la UDI, hay una falta de voluntad de trabajar como alianza. Cada partido está trabajando por su cuenta, y eso me parece un camino equivocado. Hay que reinstitucionalizar la alianza, porque eso es lo que le da, desde luego, seriedad al proyecto político, y además es un contraste muy sólido con lo que está pasando en la oposición, donde hay diferencias de fondo. Por lo tanto, nosotros no teniéndolas, no veo por qué no podemos avanzar. Entonces, hechos episódicos, anecdóticos, se convierten en hechos muy delicados. Bueno, de hecho estamos hablando de esto y no estamos hablando del sueldo mínimo. Así es. Y el otro tema, que también me parece que tiene una cierta historia, es la forma como el gobierno va resolviendo sus problemas. Yo creo que el gobierno se volvió a equivocar aquí con el salario mínimo, porque envió el proyecto de lo que estimaban debía ser el alza del salario mínimo sin hablarlo, sin consultarlo con los partidos de gobierno. O sea, ¿tiene razón Renovación Nacional cuando dice que se enteran por los medios de prensa? Absolutamente. Eso lo hemos dicho, y Mirna, probablemente usted me lo ha oído decir en otros episodios que han ocurrido, como ocurrió con el proyecto de bono bodas de oro, con el proyecto de postnatal o del 7%, que no fueron debidamente consultados anteriormente, y se cometieron errores que después se pagaron caro, porque tuvieron que ser corregidos durante la tramitación del Congreso, perdiendo el gobierno la originalidad total del proyecto, porque no tomaron en cuenta opiniones que, si nos hubiesen escuchado antes, se habrían evitado el bochorno. De todas maneras, senador, lo que se escucha desde Renovación Nacional, lo ha dicho el propio senador Carlos Larraín, es que cuando se trata de temas que plantea Renovación Nacional, como por ejemplo mantener el salario o aumentar los 200.000, un ejemplo,
no hay la misma atención, la misma preocupación que si la UDI plantea un tema a renovación, al gobierno, en el sentido de que pareciera que la UDI tiene mayor preeminencia, mayor ascendente sobre el gobierno, sobre el presidente, que lo que tiene su propio partido, que es Renovación Nacional. Esa hipótesis no la comparto. Hay que pensar que el presidente es de Renovación Nacional, el ministro del Interior, el jefe político, es de Renovación Nacional, y Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, es independiente, cercano a Renovación Nacional. Entonces no veo que en esta materia, en este tema, pudiese la UDI tener alguna influencia particular, distinta o superior a la de Renovación. Es que eso es lo que se dice, que la UDI tiene de alguna manera copado al gobierno. Yo creo que no es así. Yo creo que aquí, como digo, ha habido una mala conducción política del gobierno. Desgraciadamente eso se mantiene a pesar del tiempo. Este episodio del sueldo mínimo se repite, y por eso que tiene razón Renovación Nacional o Carlos Larraín cuando reclaman de ese punto. Perdón, ¿pero de dónde viene la mala conducción? ¿Desde qué sector específicamente del gobierno? ¿Secretaría General de Gobierno? ¿Secretaría de la Presidencia? Bueno, creo que la responsabilidad de la conducción política del gobierno está en el equipo político que lo lidera el ministro del Interior. Yo creo que ahí es donde ha fallado la coordinación, y me parece que esto no es de nuevo un problema político de Renovación o de la UDI, sino que hay situaciones concretas de formas como se ha venido coordinando el equipo político. No creo, repito, que sea por lo tanto que esté mejor la UDI o que esté mejor Renovación. Yo creo que ambos están mal o ambos están bien, ambos están iguales. Lo que está funcionando mal es una coordinación política del gobierno. Y yo insisto en un predicamento que lo vengo planteando desde hace mucho tiempo. No hay una adecuada coordinación porque el que tiene la responsabilidad o no quiere hacerla, o no ha podido hacerla, o no lo dejan hacerla, pero lo cierto es que no se hace. Y después, entre los propios partidos, si uno conversa permanentemente sus problemas, se resuelven antes de que lleguen a la prensa y se evitan bochornos o escenas públicas que a nada conducen y que a nadie favorecen. Y yo pienso que eso es lo que nos ha pasado, nos ha vuelto a pasar. Por eso espero que esta sea una lección más, para que la gente entienda que tiene que cambiar, para que los dirigentes de ambos partidos, para que el gobierno asuman con responsabilidad la conducción política que a cada uno le corresponde. Ahora, el presidente de su partido, Patricio Melero, el diputado Patricio Melero, ha dicho que los problemas de Carlos Larraín son con el gobierno y no con la UDI. La verdad es que eso en un sentido podría ser, pero también hay que considerar que si Carlos Larraín no va al encuentro de la UDI, a esta asamblea de la UDI, ¿no es cierto?, el fin de semana, claramente también es en respuesta a problemas que ha tenido Renovación Nacional con la UDI. ¿Usted admite que hay problemas no resueltos? A ver, lo que dijo Patricio Melero tiene que ver con que el problema que se suscitó hoy día en La Moneda entre Carlos Larraín y Joaquín Godoy es un problema interno de Renovación. En eso tiene razón. No, pero lo dice también por otros problemas que Está bien, pasado. pero lo que gatilló la situación de hoy día es esa, y por lo tanto no puede ni le corresponde al presidente de la UDI intervenir o referirse a lo que ha pasado al interior de Renovación Nacional. Ahora, la razón por la cual no fue Carlos Larraín, a pesar de que había aceptado ir, fue porque ha tenido una posición muy distinta la UDI a la de Renovación, por lo menos las directivas, en el debate sobre el salario mínimo. Y yo creo que en eso me parece que son posturas legítimas. Yo creo que hay que buscar un entendimiento, porque me parece que ninguno puede enamorarse de sus posturas si quiere resolver el problema. Ni la UDI ni el gobierno deben pegarse a los 193 y considerar que eso es la última palabra, como si fuera la Biblia. No estamos para dogma. Ni tampoco Carlos Larraín decir que, mire, si no es 200 no es nada. Yo creo que aquí hay que buscar una fórmula que nos ayude a acercarnos, porque la gente quiere soluciones que se acerquen a las demandas sociales, pero realistas. Yo calculo por eso que deberíamos hacer un esfuerzo de 195, 196, con una situación escalonada para que a comienzo del próximo año, con un mecanismo institucional, podamos revisar esta cifra y a lo mejor podemos subir de 200.000 a partir de marzo del próximo año, podemos llegar a 202, 204, no sé cuánto, estoy simplemente especulando, porque creo que hay que buscar soluciones flexibles y creo yo que en eso nos ayudan las posturas rígidas, que son las que se permitieron este distanciamiento entre unos y otros. Y yo he conversado con ambos, con las directivas de ambos partidos, en forma privada, y en el almuerzo que tuvimos el martes pasado en el Senado, yo pude advertir que había bastante más disposición hasta que aparecen los micrófonos. Yo creo que hay
Y eso es lo que pasa. Por eso, cuando no se conversan institucionalmente las cosas, ocurren con frecuencia situaciones de esta índole. Por eso yo aspiro a que terminemos este vendaval de declaraciones públicas, a que asumamos con responsabilidad lo que es nuestra tarea, que es darle soluciones a los problemas, y las diferencias, que las hay, las pueden haber, no solamente entre los partidos, o entre los partidos y el gobierno, o al interior de los partidos, es natural que esas existan, sino que se sustancien y se resuelvan en forma privada, previa, y luego salga la gente a defender en forma unida las posturas. Creo que ese es el camino, y mientras eso no cambie, seguiremos dando bote y empeorando la imagen de nuestros partidos. Ahora, ¿qué gesto le pide usted a Renovación Nacional en ese sentido y qué gesto le pide a su partido, la UDI? A ambos, que se muestren con algún grado de flexibilidad, para no decir que no puede esto ser superior ni a 193 ni inferior a 200.000, sino que buscar una fórmula como la que digo. Por ejemplo, subámoslo de aquí hasta fin de año, hasta marzo, a 195, 196, lo que representaría un aumento de más del 7% de ingreso, que me parece ya es un esfuerzo real, pero que la alza, que debería ser, ojalá luego, a más de 200, para que nos vayamos acercando al sueldo ético que los chilenos deberían recibir lo antes posible, subámoslo a comienzo del próximo año. Ambos deberían ceder, y el gobierno, el primero, porque el gobierno también está en una postura demasiado inamovible, y me parece que la inamovilidad en política es enemiga del progreso. Ahora, si ese es el tema de fondo y el tema que por supuesto se discutía hoy día, ¿se equivocó entonces el senador Carlos Larraín? ¿Puso al centro temas que no son relevantes finalmente? Así es, por eso que al final el episodio de hoy día es una anécdota, porque no tiene que ver con el tema de fondo, tiene que ver con una cuestión particular, que si no se hubiese presentado no habría existido. Es decir, si no hubiera ido Joaquín Godoy, habrían estado discutiendo y a lo mejor se habrían acercado en alguna posición. ¿Se equivocó, digo, el gobierno al invitar al diputado Joaquín Godoy, sabiendo que había ese conflicto entre él y Carlos Larraín? Yo no sé cuán público y conocido era ese episodio, o que ese episodio pudiera generar una reacción de esa naturaleza de Carlos Larraín. Yo no sé cómo medir esos hechos, y creo que hay que en esto tener un poquitito más de cuero chancho. La política es así, es con desagrado, es con dolor, pero es sin llorar. Así es que yo pienso que aquí nosotros tenemos que tener más capacidad de aguante. A nosotros nos toca negociar muchas veces con personas que se han referido a uno en términos duros. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? De estar en un escenario de pieles delicadas, o podemos nosotros asumir esos dolores, esas molestias, porque el interés del país, el interés de un proyecto es más importante. Yo creo en eso, que hay que ser más cuidadosos y no ser tan delicados. Creo que tenemos que tener más capacidad de aguante. Senador, ¿cuánto afecta esto a la percepción, la mala percepción que tiene la ciudadanía finalmente con la clase política? Y esto es transversal. Así es. ¿Cuánto afecta? Mucho, porque se va confirmando una idea. Cada uno de estos episodios, todo el episodio de Girardi con Velasco, que genera un descrédito, porque se dice que Girardi hace clientelismo, pero la gente dice, bueno, si lo hace Girardi, lo tienen que hacer todos los parlamentarios. Ayer lo hacían los de la Concertación, hoy día lo harán los de la Alianza con su gobierno. Pero ahí se equivoca Andrés Velasco, por ejemplo, al poner el tema. No, yo lo que digo es que el conjunto de estos episodios va configurando una idea que hay probablemente muy extendida en la ciudadanía, de que los políticos no son respetables, que trabajan en beneficio propio, y que cada uno de estos episodios va confirmándolo. Ahora, yo creo que es bueno denunciar las prácticas políticas, hay que hacerlo con más oportunidad, no años después como lo hizo Andrés Velasco. Creo que en eso se equivocó, pero decirlo me parece sano, porque creo que es lo que empieza a evitar que esto ocurra. Por eso yo he sido un gran promotor de la transparencia. Mientras más transparencia haya de todas nuestras actividades, de todos nuestros dichos, de todas nuestras votaciones, de todo nuestro comportamiento, más claridad va a haber de la ciudadanía, para que sepa de verdad qué es lo que es uno, y no que se opere sobre la base del prejuicio, porque aquí estamos todos hablando de prejuicio. Si uno lo hace, todos lo hacen. No, veamos, porque hay algunos que pueden hacerlo y otros no. Los políticos somos como los seres humanos. Los periodistas, los futbolistas, los profesores universitarios, o los profesores de colegio, hay de todo, buenos, regulares y no muy buenos,
también en los políticos. No los podemos a todos desacreditar porque hay uno que hace todo mal o porque hay un grupo que hace las cosas en forma regular. Eso es lo que tenemos que recuperar. Pero este tipo de episodios lo que hace es ir confirmando en la ciudadanía un rechazo o una desaprobación a la conducta política. ¿Usted esperaría que el senador Carlos Larraín pidiera perdón al presidente de la República toda vez que fue él el que convocó a esta reunión, a este desayuno? Yo pienso que en realidad el episodio, aparte de ser secundario, menor, al final a quien termina por afectar es al gobierno, porque el gobierno invita para conversar un tema a los sectores que estima competentes en él, y se le produce al presidente, que es el que convoca, una situación de desagrado o de inconveniente. A él se le produce un Por eso le pregunto, ¿dirá pedirle disculpas? Yo creo que sería prudente. Yo creo que no soy quien para estar diciendo al otro lo que tiene que hacer en estas materias que son personales. Pedir perdón, pedir disculpas, son decisiones subjetivas. Pero yo creo que el presidente, que hizo un comité político excepcional, yo estuve 2 años en los comités políticos, solo una vez fue el presidente a uno de ellos, que fue un episodio complejo, el de Barrancones. Esta es la segunda vez que lo hace. Si lo hace, creo yo que se merece una atención porque es el presidente de la República. Hay, creo yo, de parte de todos los que participan en esas reuniones, la necesidad de entender que se trata del presidente de la República y por lo tanto se merece un gesto para recomponer esa situación y para que se entienda que no es de responsabilidad del gobierno, sino que de cada uno de nosotros cuando ocurren estos hechos. Muy bien, senador, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mirna.